Cuando fui a lavar el coche, el personal frunció el ceño y le preguntó a mi hermana: ¿hay migas de comida en el coche? Creo que debería encargar un lavado completo del interior. Me quedé atónito por un segundo y instintivamente argumenté: eso es imposible. Jason no soportaba que nadie comiera en su coche. Me ha criticado varias veces por esto. Es imposible que haya migas de comida en su coche. El personal me hizo un gesto para que echara un vistazo. Me agaché y me asomé al coche. En el asiento del copiloto vi trocitos de papas fritas amarillas con condimento en polvo espolvoreado por todas las esquinas. De vuelta a casa, me quedé solo en el garaje subterráneo un buen rato. Finalmente encendí la cámara del coche y empecé a buscar. No tardé mucho en encontrar el vídeo de ayer por la tarde después del trabajo. Tras un breve silencio, se oyó el sonido de la puerta del coche al cerrarse. Se escuchó la voz familiar de una chica juguetona y dulce. «Eres muy puntual hoy, ¿verdad?». Su voz era suave y delicada, de esas que solo tienen las chicas jóvenes. Pero en ese instante se me heló el corazón. La voz de Jason me siguió alegre. «¿Por qué salí temprano? ¿Tu supervisora no te dijo nada?». Se rió y dijo: «Eres muy gracioso, Jason. Todo el mundo sabe de ti y de mí, ¿quién se atreve a detenerte?». Si esas palabras vinieran de alguien como yo, una mujer adulta, habrían sonado calculadoras y falsas. Pero cuando las dice una jovencita recién salida de la universidad, de alguna manera resultan atrevidas e incluso un poco encantadoras. Efectivamente, Jason se rió suavemente y no dijo nada más. De repente recordé cuando nos acabamos de casar. Yo todavía trabajaba en su empresa. Un día me lo encontré en la calle y quise saludarlo, pero me ignoró por completo, pasando de largo como si no me hubiera visto. Cuando lo mencioné en casa, frunció el ceño y dijo: «No quiero que la gente de la empresa sepa de nosotros». ¿Qué pensarían si traje a mi esposa por favoritismo? Más tarde sus padres también querían que me quedara en casa y me encargara de sus necesidades diarias, así que simplemente dejé mi trabajo y me convertí en ama de casa. Pero resulta que no le daba miedo que lo vieran con alguien. Simplemente no quería que lo vieran conmigo. El crujido de una bolsa de golosinas me devolvió a la realidad. Lindsay estaba comiendo papas fritas. Jason no dijo nada. «Rayos, tengo migas en el asiento», dijo riendo. «Fue mi error». «No pasa nada», respondió Jason con indiferencia. «Lo limpiaremos más tarde». Luego, casi como si se le hubiera ocurrido después, añadió: «No comas tantos bocadillos. Te llevaré a comer algo mejor más tarde». No hubo mucho más después de eso. En el garaje a oscuras me senté en el asiento del conductor en silencio durante un buen rato. Intenté no pensar en el pasado, pero los recuerdos me inundaron. Recordé lo de hace 2 años, cuando salí corriendo para el trabajo y no tuve tiempo de desayunar. Llevé 2 bollos al vapor y me subí al coche de Jason. Me gritó que saliera. «No comas en mi coche», ladró. Entré en pánico y le expliqué: «No se me caerá nada, lo prometo. Están llenos de hongos, no huelen». Pero solo me miró con disgusto, pisó el acelerador y se fue, dejándome allí parado en el garaje con los bollos en la mano, completamente aturdido. Ese día llovía y era difícil conseguir un taxi. Mientras salía corriendo, se me rompió el tacón. Para cuando llegué al trabajo, tenía un aspecto desastroso y mi supervisor me regañó delante de todos. Ya tenía la glucosa baja y no había comido nada. Vivía borroso y casi me desmayo. No fue hasta que un compañero de trabajo me dio un paquete de galletas que logré sobrevivir el día. Pero ahora, Jason permite que alguien coma en su auto. Así que sus supuestos principios no eran inquebrantables después de todo, simplemente aún no había conocido a la persona adecuada. Cerré los ojos un buen rato, luego metí la mano en mi bolso y saqué los papeles del divorcio. Llevaban impresos medio año, pero nunca encontré el momento adecuado para sacarlos a relucir. Para ser sincera, simplemente no me animaba. Lo he amado por tanto tiempo, este hombre llenó mi juventud. Desde el primer día que me gustó, había estado esperando a que se fijara en mí. Pero entonces lo vi enamorarse de la chica más guapa de la escuela. Se juntaron. Su madre no la aprobaba y rompieron. Después, en su peor momento, bajo presión familiar, decidió, sin pensarlo 2 veces, estar conmigo.
Pero durante todos estos años, nunca logré que me amara. En cuanto vi a Lindsay, mi intuición femenina me lo dijo a gritos. Se parecía tanto a su primer amor, radiante de belleza. Tenía una personalidad fogosa, audaz, impetuosa y adorable. Noté cómo la mirada de Jason se posó en ella unos segundos, y luego aprobó su currículum, a pesar de que su formación académica no cumplía con los requisitos de contratación de la empresa. La primera vez que noté que algo no iba bien fue cuando llamó Lindsay. Estaba hablando de asuntos de negocios, pero el hecho de que una becaria llamara directamente al director ejecutivo ya le parecía inapropiado. Estábamos cenando en ese momento y Jason, de repente, dejó los palillos y se apresuró a contestar el teléfono, visiblemente nervioso. Su voz se tensó como si estuviera nervioso. No te preocupes. Hablaré con el director Lee más tarde. No te culpará. Después de colgar, se quedó aturdido un momento y luego una sonrisa incontrolable se dibujó en su rostro. Esa noche estaba de un humor inusual. Mientras se duchaba, incluso se puso a cantar, algo poco común. Mientras tanto, me sentí como si me hubieran sumergido en un lago helado. Al principio, Jason probablemente no pretendía pasarse de la raya. Él y Lindsay no hablaban mucho y sus conversaciones ocasionales se mantuvieron profesionales. Pero los sentimientos no se pueden ocultar. Aunque te tapes la boca, se te escapan por los ojos. Empezó a llegar a casa cada vez más tarde, pegado al teléfono toda la noche como un adolescente que se enamora por primera vez. Por mucho que llorara o discutiera, solo me respondía con una frase para callarme. Si ya no aguantas más, divórciate. Así que empecé a actuar. Interpreté el papel de la esposa desconsolada. Pero en realidad, lo que me derrotó no fue él. Fue mi propio amor por él. Solo que ahora ya no quería amarlo. Divorciarse por unas migajas de papas fritas podría sonar ridículo, pero esa fue la gota que colmó el vaso. Cuando le entregué a Jason los papeles del divorcio, estaba escribiendo en su teléfono y los tomó con evidente impaciencia, tirándolos a un lado. ¿Qué es esto? ¿Quieres comprar otra casa? Te lo he dicho muchas veces, con los precios de la vivienda como están. Lo corté. Es el acuerdo de divorcio. Deberías echarle un vistazo. Hay algunos detalles de la propiedad que me gustaría comentar. Jason se quedó paralizado. Entonces, con indiferencia, cogió el documento, hojeó unas páginas y se burló. ¿En serio, Emma? ¿Ahora te pones a hacer todo ese drama, lágrimas, rabietas y amenazas? ¿No he hecho ya bastante por ti? Te alimento, te visto, ¿y ahora quieres que me siga el juego en la telenovela? Lo miré fijamente. Si no sufres de pérdida de memoria, deberías recordar que yo tenía un trabajo. Tú y tus padres fueron quienes insistieron en que renunciara para cuidarte. Ahora mismo una empleada doméstica interna en Hangzhou gana desde 8.000 yuanes al mes. Puedo mantenerme fácilmente. Así que no me has cuidado. Yo te he cuidado. No te creas mi salvador. Jason me miró sorprendido. No esperaba que le respondiera así. Entonces su sorpresa se convirtió en ira. Tiró los papeles del divorcio a un lado. ¿Qué clase de tontería es esta de repente? Con calma, dije. Vi las migas de papas fritas en el asiento del copiloto. Jason frunció el ceño. Todo esto por eso. Asentí. Sí, solo por eso. No tienes que aceptar, añadí. Te demandaré, pero si esto sale mal, tampoco te irá bien. Jason me miró fijamente quemado, y de repente arrancó el acuerdo y lo firmó con un gesto florido. Señalando su firma, se burló. ¿Contenta ahora, Emma? No vuelvas a mí arrastrándote más tarde, llorando como antes, añadió con frialdad. Como un perro. Sentí una opresión dolorosa en el pecho. Antes yo también había dicho la palabra divorcio por rabia, pero siempre cedía primero. Siempre me humillaba y le rogaba que se reconciliara. Sabía exactamente dónde estaban mis puntos débiles y cómo hacerme más daño. Pero ya no. Agarré mi abrigo. Vamos. Mejor lo archivo hoy. Esta vez, Jason no se burló de mí. Su rostro se tornó serio poco a poco mientras se levantaba y me miraba fijamente. Emma, ¿hablas en serio?
¿Te das cuenta de que la casa en la que vives, el coche que conduces, todo tu estilo de vida, todo es gracias a mí? Sin mí, no eres nada. Lo miré de reojo. Ahórratelo. La oficina de asuntos civiles cierra a las 5. Si esperamos más, lo perderemos. Jason frunció el ceño. Emma, no te arrepientas de esto. Obtener un certificado de divorcio es mucho más complicado que casarse. Hay un periodo de reflexión obligatorio de 1 mes. Al salir, Jason ni siquiera me miró. Se subió al coche y se marchó, dejándome sola en la entrada de la oficina de asuntos civiles. Tomé un taxi de vuelta para empacar mis cosas. Bajo su mirada gélida, solo tomé algo de ropa y me fui. Con el paso de los años, la mayoría de las cosas que había añadido a la casa eran técnicamente suyas. No fue hasta ese momento que me di cuenta de lo poco que realmente poseía. Todo lo que tenía cabía en una sola maleta de 71 centímetros. Como no había tenido tiempo de alquilar un coche, primero me registré en un hotel. No fue hasta que me acosté en la cama que finalmente lo comprendí. Dejar a Jason no fue tan difícil como pensé. Solía aterrarme solo de imaginar cómo sería dejarlo. Pensé que el dolor me mataría. Pero ahora, no dolía tanto como esperaba. De hecho, incluso sentí un alivio, como si por fin me hubieran quitado un gran peso de encima. Quizás no lo había amado tanto como creía. Quizás simplemente me había acostumbrado a amarlo. No me había dado cuenta de que en el caos de nuestro matrimonio, mi amor se había ido agotando poco a poco, hasta que no quedó nada. A la mañana siguiente había planeado dormir hasta tarde y disfrutar por fin de un momento de paz, pero me despertó de golpe el timbre de mi teléfono. Medio dormida, lo cogí y vi que era la madre de Jason. En cuanto respondí, su voz se escuchó enérgica y sin complejos. Disculpa la molestia, Emma. Solo un recordatorio rápido, asegúrate de decirle a Jason que el cumpleaños de su tío es el próximo miércoles. No dejes que se olvide de venir a casa para eso. Ah, y no bebas esa noche. Puedes llevarlo de vuelta después. Me froté la frente y le dije, mamá, ¿por qué no llamas a Jason directamente? Ella respondió con total naturalidad, ay, no quería despertarlo. Trabaja muchísimo todos los días. No como tú. Puedes disfrutar de la vida en casa. Esa era una de sus frases favoritas. Para ella, Jason trabajando en una oficina era increíblemente agotador, mientras que yo cocinando, limpiando, lavando la ropa y atendiendo todas las necesidades de Jason en casa era vivir con comodidad. Cuando me convenció de dejar el trabajo, me dijo que contratarían a una empleada doméstica para las tareas domésticas. Pero apenas acepté, Jason me dijo que no le gustaba tener desconocidos en casa. Ya que estás en casa, dijo, mejor hazlo tú mismo. Apreté el teléfono con fuerza, apenas conteniendo la ira. Lo siento, señora. Puede que no lo sepa, pero Jason y yo ya estamos divorciados. Terminé la llamada antes de que pudiera decir otra palabra, ignorando sus fuertes protestas. Pero la paz no duró mucho. Esa noche Jason llamó. Cuando respondí, su voz era monótona y sin emoción. Vuelve a casa. Mis padres están aquí. Lo sabía. Con el carácter de su madre, era imposible que no apareciera a regañarme en persona. Respondí de inmediato, pase lo que pase con tu familia, ocúpate tú mismo. Ahora soy un forastero. No voy a interferir. Mis padres están aquí, repitió y colgó. Mirando la pantalla en blanco, dejé escapar un largo suspiro. Bueno, si las cosas ya habían llegado tan lejos, supongo que ya no podía evitarlo. Quizás era lo mejor. Había cosas que llevaba mucho tiempo queriendo decir. Cuando regresé, tal como lo esperaba, la mamá de Jason me miró y sonrió. Oh, has vuelto. Las parejas jóvenes siempre pelean. Es normal. Emma probablemente se sentía encerrada en casa y necesitaba salir un rato. Pero Emma, pelear está bien. Solo no te pases. Jason todavía tiene que trabajar y sacar adelante la casa. Y tus padres ya están mayores. ¿Hacerlos venir volando hasta aquí por una pequeña pelea? ¿No te parece demasiado? Fruncí el ceño ligeramente. La madre de Jason siempre había sido así, hablando con un tono suave y educado,
pero cada palabra era como un cuchillo. Una máscara de terciopelo ocultaba una sonrisa mordaz. Jason permanecía sentado en silencio en el sofá, fingiendo no haber oído nada. Como siempre, reprimí la decepción que me ahogaba y no pude evitar burlarme por dentro. Incluso ahora, ¿sigo esperando que diga algo en mi defensa? ¡Qué ridículo! Su madre siempre había sido controladora. En aquel entonces pensaba que la primera novia de Jason era demasiado testaruda, demasiado difícil de controlar. La madre de Jason amenazó una vez con suicidarse si seguía con su primer amor. Al final cedió y me eligió a mí, una mujer con padres respetables, ambos profesores universitarios, con buenas cualificaciones y, lo más importante, un carácter afable. Todavía recuerdo el día que le serví el té formalmente a sus padres. Su madre no tomó la taza por un buen rato. En cambio, aprovechó el momento para sermonearme sobre lo bien que debía cuidar a Jason, haciendo hincapié en lo mucho que trabajaba fuera de casa. Nunca reconoció que había dejado mi pueblo natal para mudarme a una ciudad completamente desconocida, solo para estar con él y trabajar a su lado. Más adelante, la madre de Jason empezó a visitarla con frecuencia. A veces de verdad pensaba que algo raro le pasaba. No soportaba ver que Jason y yo nos llevábamos bien. La verdad es que después de casarnos tuvimos una época de felicidad. Jason parecía querer sinceramente que la relación funcionara. Incluso hablamos de ir a las Maldivas de luna de miel. Pero cuando su madre se enteró, insistió en venir. No queríamos traerla, y ella tampoco discutió directamente. Simplemente lloraba cada vez que Jason la visitaba, asegurándose siempre de que él la viera. Al final, no tuvimos más remedio que aceptar. Se suponía que ese viaje sería el momento más feliz de mi vida, pero incluso ahora no soporto pensar en ello. Fue un completo desastre. La madre de Jason nunca me vio como alguien que debiera compartir amor y compañía con su hijo. Para ella, yo solo debía ser su criada, atendiendo sus necesidades diarias, nada más. Lo más aterrador de ella era lo alegre que parecía en apariencia, mientras conspiraba en secreto a mis espaldas. Por ejemplo, odio el apio. Creo que huele raro, así que nunca lo cocinaba en casa. Pero siempre que venía, sonreía con dulzura y decía que quería cocinar para nosotros para darme un respiro, y todas las comidas incluían apio. Cuando le decía que no me gustaba, ponía cara de lástima y decía que era vieja y olvidadiza. Luego, con una sonrisa radiante, seguía echándome apio en el plato. Emma, prueba este apio que preparé. Es diferente a lo habitual. Te va a encantar. Me dio asco solo verlo. Pero no comerlo me parecía de mala educación. Me quejé con Jason varias veces en voz baja, pero siempre se impacientaba. Está envejeciendo y sigue viniendo a cocinar para ti. ¿Ni siquiera puedes estar agradecido? ¿Y estás hablando a sus espaldas? Emma, ¿de verdad crees que es apropiado? O en pleno verano, cuando Jason se iba a trabajar, su madre decía que faltaba el control remoto del aire acondicionado y que no podía encenderlo. Siempre. Luego, como por arte de magia, en cuanto Jason llegaba a casa, el control remoto reaparecía. Le había dicho repetidamente que no tocara mi ropa interior. La lavaría yo misma. Pero cada vez, en cuanto dejaba algo en el cesto de la ropa, mezclaba mi ropa interior con mis calcetines y los metía en la lavadora. La ropa de Jason, sin embargo, siempre la lavaba por separado. Su ropa interior y sus calcetines nunca se tocaban. Ninguna de estas cosas era enorme por sí sola. Pero juntos eran suficientes para volver loco a alguien. Con el tiempo caí en una depresión más profunda. Jason era consciente de las cosas que hacía su madre, pero nunca la confrontó. Cuando era niño, una inundación azotó su pueblo natal. Fue su madre quien lo cargó en hombros durante la crecida, y lo mantuvo con vida hasta que llegaron los rescatistas. Después la corriente la arrastró, pero milagrosamente un vecino logró rescatarla justo a tiempo. Aún así, su cuerpo sufrió daños permanentes por estar sumergida en el agua demasiado tiempo. Cada día de lluvia, le dolían las articulaciones insoportablemente. Jason siempre se sentía en deuda con ella y no se atrevía a decir ni una sola palabra crítica. Así que, en cambio, lo evitaba todo. Después del trabajo buscaba excusas para quedarse hasta tarde o se quedaba horas en el garaje solo para no subir.
Huía del conflicto entre su madre y yo y con eso, se desvaneció el último rastro de cariño entre nosotros. Fue entonces cuando nuestra relación empezó a desmoronarse de verdad, hasta llegar a un punto sin retorno. Pero esta vez, no me quedé callada. Miré a su madre directamente y le dije, ¿no fuiste tú quien contactó a mis padres? ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? La pilló desprevenida. Emma, di un paso al frente y dejé de usar a Jason, que mantenía a la familia, como un arma. Tenía trabajo. Fue él quien me pidió que renunciara y me uniera a su empresa, diciendo que necesitaban un contador confiable. Una vez que la empresa iba viento en popa, ustedes dos me dejaron tirado como a una herramienta usada, me obligaron a renunciar otra vez para quedarme en casa y cuidarlo. Ni siquiera mencionaré que antes ganaba entre $20,000 y $30,000 al mes, pero aunque haya estado en casa todos los días cocinando 3 comidas, lavando la ropa y limpiando la casa, ¿saben cuánto cuesta contratar a una empleada doméstica para todo eso? ¿Cómo es que vivo de él exactamente? ¿Estás diciendo que si no me hubiera casado con él, ni siquiera estaría trabajando? Jason se puso de pie. Emma, cuida tu tono cuando le hablas a mamá. Eso me hizo enfadar. Corrí hacia él furiosa y le grité, es tu madre, no la mía. No me vengas con esas tonterías. Ella no me parió, ni me crió ni un solo día. Solo la llamaba mamá por respeto a ti. Pero ahora que me estoy divorciando de ti, ya no le debo eso. Si quieres ir por ahí coleccionando madres, adelante. No te sigo el juego. Jason frunció el ceño a punto de hablar, pero lo interrumpí. Ahora has encontrado tu voz para gritarme, ¿eh? ¿Dónde estaba eso de cuando tu madre me obligaba a comer apio? ¿Cuando me hacía sufrir en el calor del verano porque no encontraba el mando del aire acondicionado? ¿Cuando insistía en acompañarnos en nuestra luna de miel? Lo único que hacías era esconderte en el garaje como un cobarde, con miedo de decir una sola palabra, y ahora tienes el descaro de hacerte el hombre delante de mí. Jason, ¿qué clase de hombre eres? ¿Qué clase de patético pretexto de hombre eres? Estaba gritando, chillando de verdad, y toda la frustración y el dolor que había reprimido durante años se desbordaron como un torrente. Al final, tenía los ojos inyectados en sangre, la cordura pendía de un hilo. Debí de parecer completamente desquiciado. Toda la familia me miró atónita. Jason tenía los ojos abiertos como platos, las palabras congeladas en su garganta. Pasaron unos instantes y entonces su expresión cambió. No estaba segura de si lo había imaginado, pero por primera vez, creí ver un destello de culpa en sus ojos. Mi rostro estaba firme, frío y resuelto. Mi madre corrió hacia mí, y me abrazó, temblando mientras lloraba. Hundí la cara en su hombro y sollocé en silencio. En ese momento finalmente me di cuenta de a quién le debía la mayor disculpa. A mis padres. A quienes nunca quisieron que estuviera con Jason, pero se vieron obligados a ceder por mi terquedad. Y también a mí mismo por soportar tanto dolor e injusticia a lo largo de los años. La madre de Jason se recuperó rápidamente, dejando escapar una risa falsa. ¿En serio, Emma? ¿Todo esto por algo tan insignificante? Mírate llorando así. Vamos, aquí todos somos familia. Parece que me guardas rencor, ¿no? Quizás solo me estoy haciendo mayor, ya no soy tan listo como antes. Puede que no sea tu favorita, pero Emma, siempre te he considerado como mi propia hija. Ese tipo de conversación podría haber funcionado con mi antiguo yo, cuando aún estaba cegada por el amor. Pero ya no. Mi madre, que había permanecido callada hasta ahora, se giró bruscamente y dijo con frialdad, sigo viva. No necesita una segunda madre, y menos a ti. La madre de Jason se contrajo el rostro. Vamos, vamos, ¿qué dices? Emma aún es joven, no lo sabe. ¿Por qué alguien de tu edad tiene que rebajarse y discutir con un niño? Pero mi madre solo se burló y me agarró la mano. Fuiste tú quien lloró y le rogó que se casara con él en aquel entonces. Tu padre y yo no teníamos otra opción. Pero ahora por fin has entrado en razón. Ya basta. Vamos. Te llevo a casa. Dicho esto, los tres empezamos a caminar. Jason entró en pánico y dio un paso adelante para bloquearnos el paso. Mamá, todo esto fue solo un malentendido. Emma, mi papá apartó su brazo y dijo con frialdad,
nunca acepté que se casara contigo. Pero Emma te amaba, y no tuvimos otra opción. No pedimos dote, ni casa ni coche. Incluso le dimos 500.000 yuanes de boda para que pudieran construir una buena vida juntos. ¿Recuerdas lo que me prometiste entonces? Jason se quedó allí, sin palabras, bajo la mirada severa de mi padre. Mi padre, siempre alegre y comprensivo, incluso cuando Jason no venía a visitarme en vacaciones, incluso cuando lloraba, siempre me decía que no discutiera con él. Está ocupado con el trabajo. No te metas. Pero era la primera vez que hablaba con tanta dureza. Jason retrocedió avergonzado. Papá, yo... No me llames papá, espetó mi padre. No tengo un hijo como tú. La mamá de Jason intentó intervenir de nuevo, pero mi mamá se dio la vuelta y gritó, quítate del camino. No me hagas abofetearte. Mi madre, normalmente la mujer más dulce y de voz suave del sur, nunca había alzado la voz así. Fue la primera vez que me di cuenta de lo ferozmente que podía proteger a su hijo. Al final, no me fui con ellos, todavía no. Aún quedaba un mes del periodo obligatorio de reflexión tras el divorcio, y necesitaba resolver la división de bienes. Mis padres tuvieron que volver a trabajar, así que me dejaron una suma de dinero y me hicieron prometer que no sufriría más. Me dijeron que me tomara este mes para descansar, respirar y hablar con ellos sobre cualquier cosa que necesitara. Esa noche, tumbada en la cama del hotel, por fin dormí plácidamente por primera vez en mucho tiempo. En el 4º año de nuestro matrimonio, ya fuera por el tormento de la madre de Jason o por su relación con Lindsay, empecé a sufrir de insomnio severo. Algunas noches me quedaba allí tumbado con los ojos bien abiertos, sin poder dormir hasta que salía el sol. Hubo un periodo en el que no quería hacer nada. Me sentía muy cansado todo el tiempo. No sabía siquiera por qué vivía. Todo me parecía tan inútil. Después de ir al hospital, me diagnosticaron depresión moderada. Me recetaron medicamentos, pero no me ayudaron mucho. Seguía sin poder dormir. Ahora, sin embargo, al cerrar los ojos, siento como si me hubieran quitado un peso de encima. Por fin puedo volver a tener un sueño decente. Empecé a enviar currículums y a buscar trabajo. Aunque mis padres me ofrecieron apoyo y me dijeron que descansara más, ya no quería estar desconectado de la sociedad. De hecho, la universidad de la que me gradué tenía una mejor clasificación que la de Jason. Recibí una oferta de trabajo a través de un proceso de selección en el campus de una de las 4 grandes firmas de contabilidad. Pero poco después de empezar a trabajar, Jason me pidió que renunciara. En ese momento el jefe de contabilidad de su empresa había renunciado y no pudo encontrar a alguien confiable para reemplazarlo rápidamente. Así que acepté y me uní a su empresa. En cuanto encontró a alguien adecuado, me pidió que me fuera de nuevo. Y así, sin más, había pasado los últimos años como ama de casa a tiempo completo. A veces, al revisar las publicaciones en redes sociales de mis antiguos compañeros de clase, los veía viviendo la vida que soñaban. Trabajando en empresas importantes, desarrollando carreras en el extranjero, lanzando startups o volviendo a casa y consiguiendo empleos públicos. Pasando tiempo feliz con la familia. ¿Y yo? Después de todos estos años, solo me quedaba un matrimonio roto y nada más. Pero al menos seguía siendo joven. Podría empezar de cero. Esa noche, al volver al hotel, mi teléfono vibró con una notificación. Era una alerta de la cámara de seguridad de la casa. Alguien había entrado en el apartamento. Estaba a punto de borrarlo cuando, sin querer, toqué el vídeo. Ahí, en la pantalla, Jason entró en la casa con Lindsay. Me quedé paralizada. No apagué el vídeo. Acababa de irme y él ni siquiera podía esperar. La trajo a casa inmediatamente. Aunque claro, quizá había estado esperando este momento. En cuanto solicité el divorcio, probablemente estaba eufórico. Jason parecía borracho. Tenía los ojos vidriosos y se tambaleó mientras Lindsay lo ayudaba a sentarse en el sofá y le daba un vaso de agua. Tomó un sorbo y lo escupió. ¿Agua fría? ¿Dónde está la sopa para la resaca? Espetó. Lindsay frunció el ceño. ¿Qué sopa para la resaca? No sé cómo hacerla. Solo bebe el agua y acéptalo. Jason tiró el vaso al suelo, tambaleándose mientras intentaba levantarse.
Lindsay sonrió con suficiencia y lo sostuvo guiándolo hacia el dormitorio. Fue asqueroso. La idea de que hicieran algo en la cama donde solía dormir me revolvía el estómago. Pero para mi sorpresa, momentos después, Jason salió tambaleándose del dormitorio, medio vestido. Lindsay solo llevaba una camisola fina y salió corriendo a detenerlo, intentando apartarlo. Él le apartó el brazo con violencia, arrastrando las palabras: «No eres mi esposa». «Soy Lindsay», dijo ella, mordiéndose el labio. «¿No dijiste que te estabas divorciando de tu esposa?». Jason, desorientado y sujetándose la cabeza, murmuró: «No estoy divorciado». «No me estoy divorciando». «No eres mi esposa». «¿Quién eres?». «Fuera». El rostro de Lindsay se retorció de frustración y furia. Se apresuró a ponerse la ropa y salió furiosa, dando un portazo. Jason tropezó y se desplomó en el suelo, gimiendo. «Emma, me caí». La sala quedó en completo silencio. Murmuró de nuevo: «Emma, me duele la cabeza. Ven a frotármela». Nadie respondió, así que se quedó allí tendido en el suelo frío, borracho y patético, y finalmente se desmayó. Bajé el teléfono sin saber cómo sentirme. Pensé que después del divorcio Jason no perdería tiempo en estar con Lindsay. Pensé que le gustaba de verdad. Jason era un hombre de principios firmes. Al menos siempre lo había sido conmigo. No me permitió contarle a nadie de la empresa sobre nuestra relación. No me dejaba comer en el coche. Había muchísimas cosas que no me dejaba hacer. Pero cuando se trataba de Lindsay, ninguna de esas reglas parecía importar. No tenía límites con ella. A veces lo odiaba profundamente. Si no hubiera visto de primera mano lo descaradamente parcial que era hacia ella, no me habría dado cuenta de lo patética y lamentable que debía haberme visto. Solté una risa amarga. Claro, solo quería que estuviera allí para servirle. Cada vez que Jason llegaba borracho a casa, le preparaba sopa para la resaca, le masajeaba las sienes hasta que se dormía y luego me levantaba temprano a la mañana siguiente para prepararle las comidas ligeras que le gustaban. Probablemente se acostumbró a que lo cuidaran así. Sobre las 2 de la madrugada, me desperté para tomar un vaso de agua. Al volver a la cama, no pude volver a dormirme. Después de un momento volví a abrir la aplicación de vigilancia. Jason estaba despierto. En la oscuridad, estaba sentado solo en el sofá, con la mirada perdida. No parecía del todo consciente. Tras un largo silencio, se agarró el estómago y murmuró con voz ronca: «Emma, me duele el estómago». «¿Dónde está mi medicina?». Jason tenía el estómago destrozado de tanto beber y socializar estos últimos años. Aunque ya casi había sanado, el alcohol seguía provocándole dolor al instante. Solía organizar sus medicamentos cuidadosamente en envases etiquetados, cada uno con la cantidad y el horario de cada uno. Incluso etiquetaba las fechas de caducidad con notas adhesivas para que le fuera fácil encontrarlos. Había tomado esas pastillas muchísimas veces, pero aún no recordaba dónde las guardaba. El sistema estaba conectado a mi teléfono. Podría haberle hablado por él, pero no dije ni una palabra. Observé en silencio cómo Jason se agachaba, sujetándose el estómago, con la voz tensa al volver a llamar a Emma. La única respuesta que obtuvo fue el tic-tac del reloj de pared en la habitación vacía. Finalmente se puso de pie con dificultad y empezó a rebuscar en los cajones. El armario que había organizado con tanto cuidado pronto quedó hecho un desastre. Todo lo sacaron y lo tiraron al suelo. Finalmente encontró la caja debajo del mueble del televisor. Lo recogió, pero no tomó la medicina. Se quedó mirando la nota adhesiva que estaba encima. Incluso con los ojos cerrados, podía imaginarme lo que decía. Tabletas masticables de hidróxido de aluminio, 1 o 2 tabletas por dosis, 3 veces al día. Tomar 1 o 2 horas después de las comidas o antes de acostarse. Había escrito esa etiqueta a mano, pincelada a pincelada, llena de un amor ingenuo y tonto. De verdad creía que entregarle mi corazón haría que me amara. Pero al final aprendí que lo que yo veía como una devoción apasionada era, a ojos de alguien más, solo basura que había que desechar. Jason se agazapó allí, inmóvil, mirando la caja. Después de lo que pareció una eternidad, hundió lentamente la cabeza entre las rodillas, en silencio. Esa noche no tomó la medicina.
Simplemente se sentó en la sala, fumando tranquilamente un cigarrillo tras otro. Se quedó así hasta la mañana. Más tarde, cuando fui a la empresa de Jason para resolver la separación financiera, me encontré con Lindsay. Fingí no verla e intenté pasar de largo. Sinceramente, nunca he sido de las que culpan a la otra en una aventura. Si Jason se hubiera controlado, nada de esto habría pasado. Pero Lindsay se metió justo delante. Emma, ¿verdad? Quiero hablar contigo. La observé. Era evidente que acababa de salir de la universidad, llena de energía juvenil, con un toque de arrogancia sin filtros en la mirada, como si ya se considerara la nueva señora G. No creo que tengamos nada de qué hablar, dije, y no nos volveremos a cruzar. Pero Lindsay no lo creía. Se acercó. No creo que deberíamos hablar. Quiero hablar de Jason. ¿Me das media hora? Lo he pensado. Bien. Si no me ocupaba de ella ahora, seguiría acosándome. Mejor me enteraría de lo que tenía que decir. Nos sentamos en la cafetería de abajo de la empresa. Lindsay pidió una taza de Blue Mountain de Jamaica, sonriendo. Este lugar tiene un café buenísimo. He oído que el dueño trae personalmente los granos. Luego añadió, Jason le encanta especialmente el café molido a mano de aquí. Le di una sonrisa forzada. Las jóvenes recién salidas de la universidad siempre tienen un toque de ingenuidad. Creen que pueden jugar con las emociones de la gente como si nada. Espeté impaciente. ¿Qué quieres decir exactamente? Lindsay tomó un sorbo de café. Jason no te quiere. Él mismo me lo dijo. Me alegra mucho que finalmente lo dejes ir y te divorcies. Pero creo que ahora que están separados, ya no hay razón para que tengan más contacto, ¿verdad? Lo comprendí al instante. Jason debió haberme llamado borracho anoche y la apartó. Se sintió humillada, quizás incluso amenazada, y ahora estaba aquí con prisa por marcar su territorio. Bajé la mirada. Antes que nada, si nos divorciamos o no es algo entre Jason y yo. Tú como forastero no tienes derecho a opinar. Aunque no me divorcie, ¿qué puedes hacer? En segundo lugar, Jason y yo seguimos legalmente casados. ¿Qué derecho tienes a hablarme así? Tú eres la otra mujer, una adúltera. ¿De verdad quieres que haga pública tu implicación? Puedo revelar pruebas de que te estás metiendo en el matrimonio de otra persona y te obligaré a irte. Entre una mujer con la que ha forjado una carrera y tú, ¿a quién crees que elegiría Jason? Levanté la vista y la miré a los ojos. No quiero discutir contigo. Es indigno de mí. Pero si te atreves a atacarme de nuevo, no seré tan educada la próxima vez. Lindsay palideció. Apretó la mandíbula, pero no se atrevió a decir ni una palabra. Me levanté y dije rotundamente, por cierto, en casa solo toma café instantáneo. Nunca has probado el café molido a mano, ¿verdad? Dicho esto, agarré mi bolso y subí las escaleras. Unos momentos después, Jason entró corriendo en la oficina de finanzas. Su rostro era complejo como si tuviera algo que decir, pero no supiera por dónde empezar. Tras una larga pausa, por fin logró decir, ¿ya comiste? Vamos a comer algo juntos. Lo miré un poco sorprendido. Su expresión casi parecía cautelosa, como si intentara no decir algo inapropiado. Jason apretó los labios y giró ligeramente la cabeza, evitando mi mirada. Era el mismo hombre que siempre me había tratado con indiferencia. ¿Qué le había pasado? Seguía con resaca de la noche anterior. Parecía estar intentando reconciliarse. En voz baja dijo, he estado pensando. Me equivoqué antes. No tendré más contacto con Lindsay. Ya la transferí a una sucursal. No la volverás a ver. Fruncí el ceño. Jason, ¿tomaste la medicación equivocada hoy? Se enfureció un instante pero se contuvo y continuó. Creo que no tenemos que llegar tan lejos. Llevamos tantos años juntos, Emma. No lo terminemos así. Solté una risa fría. ¿Entonces estás dispuesta a romper con Lindsay? Respondió Jason rotundamente. Solo fue una distracción momentánea. No le des demasiadas vueltas. Nunca pasó nada entre nosotros.
De verdad lo creía. Incluso en el apogeo de su relación con Lindsay, Jason nunca se quedaba fuera toda la noche. Anoche, incluso borracho, la apartó. Pensé que solo estaba proyectando los recuerdos de su primer amor en Lindsay. Pero, ¿y qué? Fuera Lindsay o cualquier otra persona, nunca me iba a amar. Eso estaba claro. Nunca sería yo. Lo miré con la mirada perdida. Terminemos el papeleo de la división de activos. Estoy esperando a que me den el certificado y volver a casa. Jason frunció el ceño. Emma, fuiste tú quien me rogó que me casara. Juraste que me amabas. ¿Qué te pasa? Él seguía sacando el tema de las patatas fritas. Increíble. Después de todo, seguía hablando de las malditas patatas fritas. Lleva años en el mundo de los negocios. Él sabe mejor que nadie que las patatas fritas no eran el punto. Solo fingía no entenderlo, evadiendo deliberadamente el verdadero problema. Me incliné más y le dije en voz baja, Jason, ¿sabes cuáles son los recursos no renovables del mundo? Parecía desconcertado. ¿Qué? Carbón, petróleo, gas natural. Y amor, dije. Jason se quedó paralizado. El amor es algo extraño. Puede ser la armadura más poderosa y la lanza más afilada del mundo, indestructible, imparable. Pero el amor también es lo más frágil del mundo. Se desvanece silenciosamente sin previo aviso hasta que un día, simplemente desaparece. Mi amor se había ido, se había consumido como la última brasa moribunda de mi corazón. No quedaba nada. Jason, por razones que aún no entiendo del todo, de repente empezó a disculparse conmigo. Empezó a llamarme y a escribirme todos los días, sin hablar de nada importante, solo de cosas pequeñas como, encontré un restaurante nuevo que está buenísimo. ¿Quieres probarlo esta noche? ¿Hoy si nos vamos de luna de miel otra vez? ¿Qué tal Tahití esta vez? Oh, las gardenias de la carretera están floreciendo de maravilla. ¿Compramos una maceta para la casa? Era como si se hubiera convertido en una persona completamente diferente. Incluso empecé a preguntarme si lo habían poseído. Este era el tipo de mensajes que le enviaba constantemente. Pero casi nunca respondía. Y después de que se involucró con Lindsay, nuestra comunicación prácticamente se redujo a cero. Pensándolo bien, me di cuenta de que Jason estaba entrando en pánico. La gente es egoísta por naturaleza. Todo lo que hacemos tiene un único propósito, hacernos la vida más cómoda. Cuando estaba conmigo pensaba que era aburrida y prefería la nostalgia que Lindsay le transmitía, como su primer amor. Eso lo hacía más feliz. Pero ahora de repente se dio cuenta de que podía irme, de que me iría. Y no quería perder a la mujer que lo había amado con todo su ser, que lo había cuidado tan completa e incondicionalmente. Comparándolos, decidió que yo era más valiosa. Después de todo, hay chicas jóvenes y guapas por todas partes. ¿Pero alguien tan insensato como para amarlo como yo? Eso era raro. Así que quería volver a su zona de confort, aunque eso significara alejar a Lindsay. ¿Me amaba? No creo que nunca. Sinceramente no creo que amara a su primer amor. Si lo hubiera hecho, no la habría dejado solo porque su madre lo desaprobaba. Y él tampoco quería a Lindsay. Si no, no habría cortado la relación tan rápido. Desde luego, no me quería. Lo que amaba era la comodidad y la seguridad que le brindaba. Quería a alguien que siempre estuviera ahí. Alguien a quien pudiera encontrar esperándolo al darse la vuelta. Al recordarlo ahora, me cuesta creer lo que solía tolerar. La forma en que él y su madre me trataban, y aún así me quedé. Quizás el amor realmente transforma a las personas en algo menos que humano. Lo aguantaste todo hasta que se te secaron las lágrimas, hasta que te chocaste contra un muro tan fuerte que te viste obligado a dar la vuelta. En los días siguientes, Jason se convirtió en un hombre diferente. Aparecía en el hotel casi todos los días. Me llamaba y me decía, traje tus albóndigas favoritas de esa tiendita. Ven a probarlas. Su tono incluso tenía un dejo de súplica, igual que yo le hablaba. Me recordó que siempre me habían encantado esos dumplings de sopa, pero la tienda estaba lejos y no hacía entregas a domicilio. Jason solía pasar de camino a casa,
y le había pedido muchísimas veces que me trajera algunos. Ni una sola vez lo hizo. Cada vez o se me olvidaba o estaba demasiado cansada. ¿Ahora se acordaba? ¡Qué lástima! Ya no los quería. Todavía estaba en Dalí. Una vez finalizado el mes de reflexión, lo llamé directamente. Ven a verme para finalizar el divorcio, le dije. Al principio, no quería venir. Emma, de verdad tenemos que terminar así. Dije que cambiaría. Además, ya no eres tan joven. ¿Cómo será tu vida después del divorcio? Sigue con la misma táctica trillada. No te preocupes por mí, dije con frialdad. Jason, ¿de verdad te da demasiado miedo divorciarte? No respondió. Me burlé. ¿Por qué te aferras a mí como un perro? Las mismas palabras que una vez usó para humillarme. Esta vez no se enojó. Bajó la mirada con la voz ronca. ¿Así que no hay vuelta atrás? No la hay, dije firme y definitiva. El sol poniente proyectó su sombra sobre el suelo. Por primera vez noté lo cansado que se veía, su silueta pequeña y solitaria contra el pavimento. Tras una larga pausa, finalmente susurró: vale, lo entiendo. El divorcio se formalizó rápidamente. Jason no dijo ni una palabra sobre la división de activos. Me dejó quedarme con la mitad de todo. Cuando su madre descubrió que yo me quedaba con la mitad de su patrimonio, casi se volvió loca. Dejó por completo de fingir cortesía y se fue, acusándome de ser una desvergonzada, diciendo que me aferraba a su hijo solo para dejarlo seco. No me molesté en escucharla. La maldije sin rodeos. Ocúpate de tus propios asuntos. Sigue así y te quitarás años de vida. Luego le colgué. La madre de Jason volvió a usar la misma treta de siempre, presionó a Jason para que me cortara el suministro financiero, lo amenazó con una demanda y trató de obligarme a dejar el matrimonio sin nada. Pero por alguna razón, esta vez no la escuchó. Ya no me importaba. Acababa de pasar una entrevista en una firma de contabilidad. No era una de las 4 grandes, pero seguía siendo una empresa decente. Afortunadamente tenían una sucursal cerca de casa de mis padres. Tras recibir la oferta, empaqué mis cosas y me mudé a casa para empezar a trabajar allí. Mis padres no me presionaron para que saliera con alguien ni me volviera a casar. Todos los días después del trabajo llegaba a casa a cenar. Los fines de semana, hacíamos excursiones o paseábamos por los parques. El tiempo pasaba volando. Dejé de pensar en el pasado por completo. Solo ocasionalmente al despertar de un sueño en medio de la noche, sentía que había vivido otra vida. Solía pensar que esas noches de llanto en silencio eran un dolor que cargaría el resto de mi vida. De verdad creía que nunca lo superaría. Pero ahora apenas recuerdo cuánto me dolió. Me suspendieron la medicación. La depresión desapareció. Volví a dormir 8 horas por noche. Nunca más tuve insomnio. Fue un gran alivio. En cuanto a lo que pasó después, solo me enteré por amigos en común. Después de nuestro divorcio, Jason se vino abajo. Bebía constantemente, dejó de preocuparse por la empresa, arruinó varios contratos importantes y finalmente llevó el negocio a una crisis financiera. Al final, no tuvo más remedio que declararse en bancarrota. Su madre intentó obligarlo a salir con citas a ciegas, pero él se negó siempre. Incluso se emborrachó y la maldijo, culpándola del divorcio y gritándole que se fuera de su vida. El shock la envió directamente al hospital con un pico de presión. Jason no fue a visitarla. Su padre, como siempre, se mantuvo al margen, dejándola sola en el hospital. Nadie sabe cómo está ahora. En cuanto a Lindsay, no cambió. Tras romper con Jason, empezó a coquetear con otro alto ejecutivo de la empresa. Pero su esposa se enteró y la situación estalló. Le arañó la cara a Lindsay, colgó pancartas fuera de la oficina y alquiló un coche con altavoces para difundir insultos como: gracias especiales a la señorita Lindsay por brindarle servicios sexuales gratuitos a mi marido. De alguna manera, las fotos de desnudos que Lindsay le había enviado al ejecutivo se filtraron y se enviaron masivamente por correo electrónico a toda la empresa. Lindsay recibió varias bofetadas en público. Al final, ya no pudo sobrevivir en la empresa.
Se dice que su salud mental se deterioró y sus padres tuvieron que llevarla de vuelta a su pueblo natal. Ese mismo amigo en común suspiró por teléfono y dijo, ustedes dos eran tan buenos juntos en aquel entonces. ¿En qué estaba pensando Jason? ¿Quién no querría una esposa como tú? ¿Por qué tienes que tirarlo todo por la borda? Después de colgar, ni siquiera estaba seguro de cómo me sentía. Quizás un poco reivindicado. Quizás un poco complicado. La gente nunca aprecia lo que tiene hasta que lo pierde. Pero la triste verdad es que nadie esperará eternamente. Emma, ven aquí. Tu papá y yo encontramos un lugar que creemos que sería perfecto. ¿Qué tal un viaje a España durante las vacaciones de octubre? Mi madre llamó desde afuera. Dejé el teléfono y sonreí. Ya voy. La larga y fría noche había pasado. A mis espaldas amanecía.